Bien, ¿qué tal amigos? Amigos de las mates, le damos la bienvenida. En este caso vamos a hablar de factor común. En esta ocasión, lo primero es que tenemos un primer caso. Este primer caso es este pequeño ejercicio de factor común. Vamos a comenzar con esto que es lo más sencillo. Tenemos w al cuadrado más 3w. ¿Qué hacemos? Algunos dicen w, no importa. Lo que vamos a hacer es, como es factor común, eso que vemos aquí, significa que tenemos que extraer un coeficiente o una letra, en caso que se pueda, que esté común, es decir, en ambos términos. En este caso tenemos w de este lado, aunque está al cuadrado, pero también tenemos w aquí, de este lado. Es decir, que como común vemos a la w. ¿Qué vamos a hacer para determinar esto? Bueno, dividir entre w. Vamos a ver aquí. Dividimos entre unas de la w. Cuando dividimos este binomio entre w, entonces nos quedará de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar algo que aprendemos en fracciones, que cuando tenemos una suma de un binomio encima como denominador y tenemos como numerador y tenemos un denominador, podemos entonces repartir cada uno de los términos del numerador con el denominador. Vamos a ver. Lo repartimos primero w al cuadrado sobre w. Después sumamos y repartimos 3w sobre w. Es decir, lo que hicimos es repartimos estos dos términos encima del primero. Los repartimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a cancelar términos que vemos que si nosotros lo dividimos, pues nos dará 1. En este caso tenemos, acuérdense que hay una operación que nos dice lo siguiente. Si yo tengo una fracción dividiendo, lo que yo voy es a restar los exponentes. En este caso yo tengo un 2 aquí y tengo un 1 aquí que no se ve. Entonces lo que yo voy a decir es 2 menos 1. Me va a quedar una sola w. Y aquí yo voy a decir w restando 1 menos 1 me va a dar 0. Y w a la 0 lo que me va a dar 1. Entonces me va a quedar solamente 3 por 1 que es 3. Vamos a ver. Cancelamos aquí. Y aquí también cancelamos y aquí también. Es decir, cancelamos en ambos términos una de las w. Y nos quedará de esta manera. Es decir, una w que me quedó de este lado, el signo de más y el 3. Pero ¿qué pasa? Esta w que está en el denominador, entonces pasa multiplicando lo que nos quedó del numerador o los numeradores. Y ahí nosotros ya tenemos nuestra operación factorizada. Es decir, esto que tenemos aquí es lo mismo que esto, solo en forma de factor. Si yo multiplico w, es decir, si lo hago así, déjenme ponerlo aquí con una plumita. Si yo digo w y lo multiplico por s, me va a dar w al cuadrado, es decir, me va a dar esto. Y si digo w y lo multiplico por este, me va a dar 3w. Es decir, que ahí nosotros terminamos. Vamos a ver el caso 2. Caso 2. El caso 2 tenemos ya uno un poquito más avanzado, no tanto, no tan avanzado, un poquito. Donde vamos a ver, en este caso, que tenemos 25p al cuadrado menos 5p más 15p al cubo.
Cuando vemos un 3 es lo mismo que decir al cubo. O usted puede decir a la 3. Me gusta decir al cubo ya que se ve más matemático ya cuando vemos este 3 aquí, para que se pueda entender. Bien, entonces tenemos esta operación que tenemos que sacar factor común de aquí. Factorizar esto de la forma factor común. Aquí vemos un 25, vemos como coeficiente, también vemos un 5, vemos también un 15. De inmediato creo que si ustedes se pueden dar cuenta, podemos pensar que esto se puede dividir entre 5. Sí, yo puedo dividir 5 aquí y 5 aquí y 5 aquí. Si divido entre 5 aquí, me va a dar 25. Entre 5 me va a dar 5. Si divido 5 entre 5 me va a dar 1. Y si divido 15 entre 5 me va a dar 3. Es decir que los coeficientes claramente se le puede sacar factor común. En este caso el factor común se ve claramente que es el 5. Vamos a ver también con la variable, es decir, las literales, en este caso p. Tenemos un p cuadrado, tenemos un p aquí y tenemos un p al cubo. En este caso, lo más prudente es sacar un solo de ellos, es decir, este p, un solo, como común. Vamos a ver cómo va a ir quedando. Vamos a ver cómo va a ir quedando. Bien, entonces vemos aquí que tenemos todo ya esto en el numerador aquí. Y lo que vamos a hacer es este que está en el medio, es decir, 5p, porque vamos a sacar un 5 de los coeficientes y un p de la variable. Y nos quedará así, es decir, lo ponemos en el denominador. Bien, después de ahí, ¿qué seguimos haciendo? ¿Qué seguimos haciendo? Bien, lo más prudente en este caso sería nosotros entonces coger y dividir este término encima de este. Es decir, repartir todo lo que tenemos en el numerador encima del numerador, repartirlo. Y esto quedaría así. Primero 25p cuadrado sobre p. Después 5p sobre p. Acuérdense que este signo tenemos que ponerlo aquí. Y después más 15p cubo sobre p. Es decir, estamos repartiendo todo nuestro numerador encima del denominador. Después, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros lo que hacemos es empezamos a cancelar. Por ejemplo, aquí yo puedo cancelar esto que está aquí con este que está aquí. Es decir, que eso va a quedar así y así. Es decir, y también yo puedo, ya sabemos que este 25 yo lo puedo dividir, es decir, 25, ¿verdad? Entre 5. Entre 5. Es decir, esto me va a salir a 5, obviamente. Eso me va a dar 5. Eso me va a dar 5. Y aquí 5 entre 5 me va a dar 1. Eso de aquí, eso me va a dar 1. Eso me va a dar 1. Y aquí me va a dar 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, como sabemos ya, esto es lo que vamos cancelando y me quedaría de esa manera. Sí, de esa manera me va a quedar. Es decir, lo que tenemos es ya todo de esta manera. Bien. Cuando yo cogí, me quedó 5p, me quedó 5 entre 5 a 1 y me quedó 15 entre 5 a 3 y 3 y p al cubo menos una p me va a quedar en p al cuadrado, es decir, p a la 2. Pero ¿qué pasa? Este que está aquí en el denominador, entonces yo lo pongo como factor, es decir,
multiplicando lo que está adentro de los paréntesis. Entonces, si yo multiplico 5p por 3p, eso me va a dar 15p al cubo. Es decir, me va a dar eso mismo que está ahí. Si multiplico este por ese, eso me va a dar 5p negativo. Lo mismo que está aquí. Es decir, lo mismo que está ahí. Y si hago lo mismo aquí, 5 por 5, 25, y p por p me va a dar p cuadrado. Y bien, chicos, ahí nosotros terminamos nuestro ejercicio de factor común. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal.